Estas imágenes captadas por una cámara de videovigilancia se convirtieron en la clave para resolver uno de los crímenes más atroces y escalofriantes que Italia haya presenciado en los últimos años. La joven que aparece en la grabación caminaba sola, desorientada y desesperada, sin saber que esas serían sus últimas horas con vida. Poco después, su cuerpo fue hallado dentro de 2 maletas abandonadas a un costado de la carretera. Pero lo más aterrador no fue solo la forma en que intentaron ocultarla, sino lo que la investigación reveló sobre lo que le hicieron antes del crimen. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para ser testigo de este horror indescriptible que pronto salió a la luz. El caso de Pamela Mastropietro. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Pamela Mastropietro nació el 23 de agosto de 1999 en Roma, Italia. Era hija única de Alessandra Berni y Stefano Mastropietro, quienes eran dueños de un negocio, lo que permitió que Pamela creciera en un entorno económicamente acomodado. Sin embargo, la apretada agenda de sus padres dejaba poco espacio para compartir tiempo con ella, a pesar de que, desde pequeña, Pamela mostró ciertos rasgos inusuales en su comportamiento. Era extremadamente tímida, reservada y evitaba las interacciones sociales. Sus padres no le dieron mucha importancia a su comportamiento, confiando en que cuando iniciara la escuela, las cosas cambiarían. Sin embargo, a medida que Pamela creció, los problemas comenzaron a incrementarse y su vida se volvió más complicada. En la escuela, evitaba rodearse de otros niños y le resultaba difícil hacer amigos. Aunque los maestros la describieron como una persona muy inteligente, su falta de confianza en sí misma le impidió desenvolverse con normalidad. Además, sufría de ansiedad severa, alteraciones del sueño y un constante temor, lo que llevó a sus padres a buscar ayuda especializada. Pamela fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad o TLP, una enfermedad mental caracterizada por inestabilidad emocional y dificultades en las relaciones interpersonales. Cuando tenía 11 años, la familia atravesó una crisis profunda, ya que Alessandra y Stefano estuvieron al borde del divorcio. Este conflicto tuvo un fuerte impacto en Pamela, sumiéndola en una profunda depresión. Aunque los padres lograron superar los problemas en su matrimonio, la salud mental de Pamela no mejoró. Debido a su condición, comenzó a consumir alcohol a los 12 años y probó drogas por primera vez a los 14. Al parecer, tras una relación sentimental que terminó de manera traumática. Poco después, entró en el oscuro túnel de la adicción. Se convirtió en una consumidora habitual con un diagnóstico clínico complejo. Pamela experimentaba cambios bruscos de humor, tenía relaciones inestables con sus seres queridos, mostraba una conducta impulsiva y, sobre todo, tenía una percepción distorsionada de la realidad. A los 15 años, sus padres, desesperados, la ingresaron a un centro de rehabilitación privado. Y tras meses de tratamiento, parecía que la chica había encontrado el camino correcto, e incluso regresó a la escuela y tenía el sueño de convertirse en esteticista cuando se graduara. Sin embargo, a los 17 años,
Pamela conoció a Claudio Notti, un rumano de 20 años que, con palabras dulces, se ganó su confianza. Pero lo que parecía un nuevo comienzo fue en realidad el principio del fin. Claudio no solo la arrastró nuevamente al abismo de las drogas, sino que también la manipuló y convenció de involucrarse en actividades peligrosas, tan oscuras que ni siquiera sus padres podrían imaginar. Pamela abandonó la escuela y con ello sus sueños. Para financiar su adicción, comenzó a vender su cuerpo y se hundió en una espiral de explotación y desesperación. Cuando sus padres descubrieron la magnitud del horror, tomaron medidas desesperadas y contactaron a la policía. Claudio fue arrestado y posteriormente sentenciado a 4 años de prisión por inducirla, siendo aún una adolescente, al consumo de alcohol y estupefacientes, además de involucrarla en actividades ilícitas. Aunque la batalla jurídica la habían ganado, el daño ya estaba hecho. En julio de 2017, Pamela sufrió una sobredosis y 3 meses después, el 17 de octubre de ese mismo año, sus padres la ingresaron nuevamente a un centro de rehabilitación. Según el testimonio de un especialista de la comunidad, su estancia en el centro no fue fácil. Entre el 26 de diciembre de 2017 y enero de 2018, atravesó una crisis severa, durante la cual se autolesionó en varias ocasiones y sufrió episodios de vómitos provocados. Otra manifestación de su trastorno fue su creciente promiscuidad, lo que sumó más cosas a su ya compleja vida cotidiana. Pamela comenzó a idealizar la vida de una trabajadora sexual y en medio de su vulnerabilidad, se entregó a ese estilo de vida junto a un joven de Nápoles, también residente en la comunidad, con quien estableció una relación marcada por la codependencia y la autodestrucción. Según los psicólogos, sus momentos de lucidez y generosidad fueron escasos. Sin embargo, en uno de ellos, protagonizó un acto inesperado de heroísmo. Logró salvar la vida de su compañera de cuarto, quien había intentado quitarse la vida. Aunque había ingresado voluntariamente al centro, llegó un momento en que su deseo de marcharse se volvió más fuerte que su intención de superar su crisis. Ante esto, los especialistas intentaron retenerla el mayor tiempo posible, iniciando un proyecto terapéutico en conjunto con su familia para brindarle una estructura de apoyo más sólida. Sin embargo, algo o alguien incendió la chispa de una crisis irreversible el 29 de enero de 2018. Contra todo pronóstico y pese a los esfuerzos del centro por estabilizarla, Pamela tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Abandonó el tratamiento y se adentró en un camino sin retorno. En este punto, aún no está claro qué fue lo que empujó a la joven a tomar la decisión de abandonar el centro. Algunos sugirieron que pudo haber sido una mezcla de amor y enojo, después de que sus padres denunciaran al que ella consideraba su novio. Otros apuntaron a una discusión acalorada que tuvo durante el almuerzo con un trabajador social, que aparentemente dejó una huella profunda en su ánimo. Lo único cierto es que tras los desencuentros, Pamela, al lograr escapar, se dirigió a una estación ferroviaria haciendo autostop, con la firme intención de llegar a Roma. En su decisión tan impulsiva como desesperada, huyó sin su celular ni documentos. Solo llevaba consigo una maleta de mano color rojo que contenía algunos efectos personales. Según la reconstrucción de los hechos, después de huir, subió al automóvil de un hombre que la llevó hasta la estación ferroviaria, a cambio de tener relaciones sexuales. Una vez allí, intentó tomar el tren de regreso a Roma, pero era demasiado tarde. El último tren ya había partido. Al ver que no podía tomarlo, Pamela aceptó la oferta de un taxista que se encontraba en la estación. Él le propuso alojarla en su casa,
y ella, sin más opciones, aceptó. Esa noche la pasó en su domicilio, donde, según, también mantuvo relaciones sexuales con el hombre. Al día siguiente, Pamela regresó a la estación ferroviaria. Sin embargo, nuevamente llegó demasiado tarde y perdió la oportunidad de tomar el tren. Desorientada y sin recursos, se dirigió a una plaza pública considerada el principal espacio verde de la ciudad, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, también era un lugar conocido por ser un punto de encuentro para el consumo de sustancias prohibidas. De hecho, era llamada la Plaza del Narcotráfico. Una vez allí, la chica intentó adquirir una dosis, pagando con una cadena de oro que le había regalado su madre. Nadie pudo prever lo que sucedería en las horas siguientes cuando Pamela desapareció. Paralelamente a la desaparición de Pamela, sus padres iniciaron una búsqueda desesperada y denunciaron el hecho a las autoridades. Los carabineros intervinieron de inmediato. Según las investigaciones preliminares, se sabía que la joven no había abandonado la zona. No existían registros que indicaran que hubiera tomado un tren, autobús o taxi, lo que reforzaba la sospecha de la policía. Sin embargo, durante la noche del 30 al 31 de enero, un descubrimiento inesperado por parte de un transeúnte alteró por completo el curso de la investigación. Mientras caminaba por un área apartada de la ciudad, el hombre tropezó con 2 valijas abandonadas en una zanja, cerca de la entrada de una villa en la vía industrial. Inicialmente, creyendo que se trataba de sustancias ilícitas o bienes robados, decidió llamar a la policía. Al llegar al lugar, los oficiales realizaron un macabro hallazgo. Un cuerpo segmentado, oculto en las valijas, desvelando el horror de la situación. La zona fue rápidamente acordonada, mientras los carabineros rastreaban los alrededores en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el caso. No descartaban la posibilidad de que las 2 maletas hubieran sido arrojadas en la cuneta por un auto que pasaba durante la noche. Ese mismo 31 de enero, un reconocido programa de televisión dedicado a casos no resueltos y misterios por descubrir, centró su emisión en la desaparición de Pamela. En el estudio, la madre de la joven estuvo presente, en busca de respuestas que pudieran esclarecer el paradero de su hija. Durante la transmisión, la conductora, visiblemente afectada, le informó a Alessandra que el cuerpo encontrado en las valijas correspondía a su hija. La noticia cayó como un golpe devastador, y la angustia de la madre, que había estado esperando respuestas, se transformó en un dolor insostenible. Alessandra abandonó inmediatamente Roma y se trasladó a la región, con la esperanza de que la información no fuera cierta. Unas horas antes, había expresado su angustia afirmando que no tenía idea de cómo Pamela había escapado del centro de rehabilitación ni por qué lo había abandonado, o qué había ocurrido exactamente. Horas después, Alessandra identificó el cuerpo de su hija. Permaneció aproximadamente media hora en la morgue del hospital, custodiada por los agentes de la ley. En la investigación que siguió de inmediato, la policía logró identificar a un hombre gracias a las imágenes captadas por el sistema de seguridad de una farmacia cercana. En el video, se veía claramente a Pamela ingresar a la farmacia para comprar una jeringa. Luego, cuando salió, el hombre la seguía de cerca, lo que suscitó sospechas sobre su posible relación con los eventos posteriores. Para rastrear elementos útiles en la investigación, los carabineros realizaron entrevistas con varias personas, incluyendo residentes de la zona. Entre ellos, se encontraba un grupo de propietarios de perros de una villa adyacente al lugar donde fueron encontrados los restos. Estos testigos informaron que sus animales no dejaban de ladrar desde las 11 de la noche, lo que suscitó la sospecha de que algo inusual estaba ocurriendo en las horas previas al hallazgo.
La evidencia visual se convirtió en una pieza clave para avanzar en la investigación, junto a las declaraciones de Patrick Chomchowe, un taxista camerunés que llevó en su automóvil al sospechoso del crimen. Según el macabro relato que el taxista ofreció en la comisaría, él había llevado a un hombre de origen africano hasta una zona industrial transportando con él las valijas. Durante el trayecto, el taxista lo escuchó hablar por teléfono en 2 ocasiones. La primera conversación fue con su esposa, mientras que en la segunda llamada hablaba con una persona que no podía identificar. Una vez que llegaron a su destino, el hombre dejó las maletas en el suelo, pero no las tiró, un gesto que intrigó al taxista. Después de llevarlo a una dirección diferente, el chofer decidió regresar a la zona industrial para inspeccionar el contenido de las maletas. Usando un trozo de papel para evitar dejar huellas, las abrió y descubrió algo totalmente inesperado. En una maleta había carne, mientras que en la otra encontró una mano. Asustado, el taxista regresó a su casa y, al ser ya tarde, decidió denunciar el incidente en la comisaría al día siguiente. Con estos antecedentes, las autoridades identificaron a Innocent Osegueil como el responsable del crimen de Pamela. Innocent nació el 11 de septiembre de 1988 en Nigeria y migró a Italia en 2015, donde solicitó inmediatamente asilo político. Como aspirante a refugiado, fue acogido por una organización no gubernamental. Sin embargo, en 2017, su solicitud fue rechazada por la Comisión Territorial y por ello abandonó el centro de acogida. Según informes, tras ser rechazado, se involucró en actividades de tráficos de sustancias e inició su propio negocio y contaba con antecedentes policiales. Las historias de Innocent y Pamela se cruzaron cuando la chica llegó a la plaza en busca de heroína. Él le dio una dosis y luego la invitó a seguirlo. Después, le quitó la vida. El 1 de febrero de 2018, la policía arrestó a Innocent y a medida que pasaban las horas, su situación empeoró drásticamente. En su hogar se hallaron pruebas que lo vincularon directamente con el crimen. Entre las evidencias encontradas, había ropa de Pamela y rastros de sangre que coincidían con su ADN. Además, los carabineros descubrieron un recibo de compra de una jeringuilla, emitido por una farmacia local, que correspondía al lugar donde la joven había sido vista salir poco antes del crimen. Tras su detención, Innocent ofreció varias versiones contradictorias a los investigadores. Inicialmente, afirmó que Pamela había fallecido por una sobredosis tras encontrarse con varios traficantes y que fue decisión de quienes la acompañaban deshacerse del cuerpo, seccionándolo en pedazos y arrojándolo en una zona rural. Sin embargo, los investigadores comenzaron a barajar una hipótesis distinta. Sugerían que Innocent pudo haber abusado sexualmente de Pamela mientras ella se encontraba en un estado de estupor, inducido por lo que había consumido, y luego le quitó la vida con un arma punzocortante antes de separar el cuerpo en varias partes. La primera autopsia realizada al cadáver no arrojó resultados concluyentes, ya que se determinó que el cuerpo había sido lavado con cloro, lo que dificultó la detección de pruebas y la identificación de la causa exacta del crimen. El hecho conmocionó profundamente a Italia, generando un amplio debate social y político en el país. La brutalidad del caso, el que la víctima fuera una joven de solo 18 años y la naturaleza macabra de la división de los restos provocaron una ola de indignación y horror en la opinión pública. La noticia desató un intenso debate sobre la inmigración ilegal en Italia, debido a que Innocent, el principal acusado, era un inmigrante nigeriano que se encontraba en el país de manera irregular, y ese dato avivó las tensiones sobre la seguridad y el control de fronteras.
y alimentó los temores de sectores de la sociedad italiana respecto a los inmigrantes en situación irregular. Así las cosas, el 5 de mayo se celebró el funeral de Pamela en una iglesia, ubicada en una de las calzadas más importantes de Roma. Una multitud acudió al templo para acompañar y consolar a los padres de la joven. Mientras tanto, la investigación por el crimen de Pamela concluyó en junio de 2018 y se solicitó el enjuiciamiento de Innocent por los delitos de homicidio voluntario, agresión sexual, desacato y ocultación de cadáver. Durante un interrogatorio ante los magistrados de la Fiscalía, realizado en el interior de la cárcel el 31 de julio, Innocent confesó haber segmentado el cuerpo de Pamela, pero negó haberle quitado la vida. Insistió en que la joven no fue agredida por nadie y que falleció debido a una enfermedad tras consumir una sustancia en la casa donde había ido a comprar una dosis. Aunque esta versión ya había sido presentada anteriormente, en esta ocasión añadió nuevos detalles que aclaraban algunos puntos. Innocent declaró que conoció a Pamela en la calle y luego la invitó a su casa, donde en presencia de algunos de sus amigos y compatriotas le suministró una dosis de droga. Tras su testimonio, 2 de sus amigos y presuntos traficantes, Desmond Lockey y Loki Aguelima, también fueron acusados de participar en el crimen, específicamente por desacato y ocultación de cadáver. Sin embargo, tras una revisión más profunda de las evidencias y a pesar de su confesión, una segunda autopsia refutó la versión de Innocent. Los análisis forenses revelaron que Pamela fue agredida sexualmente, recibió un golpe en la sien antes de perder la vida y falleció a causa de 2 heridas provocadas con un arma punzocortante en el hígado. Además, se encontraron signos de violencia que confirmaban que estuvo con vida durante la agresión. Con la evidencia apuntando a un crimen violento y premeditado, el juez de instrucción de Macerata rechazó la solicitud de juicio abreviado presentada por la defensa del hombre. Los abogados habían hecho la solicitud con la esperanza de obtener una reducción de la pena. El 1 de diciembre de 2018, durante la audiencia preliminar, Innocent envió una carta al tribunal de Macerata en la que pidió disculpas a la familia de Pamela y al pueblo italiano por lo que había hecho. Afirmó comprender la magnitud del crimen y aseguró que se sentía terriblemente arrepentido. Sin embargo, insistió en que no le había arrebatado la vida a la joven. Según el contenido de la carta que fue leída en el tribunal frente a los familiares de ella, el hombre afirmó que al regresar a su casa, encontró a la joven sin vida y con el cuerpo frío. Dijo que en un primer momento pensó en llamar a una ambulancia, pero no hacerlo fue, según sus palabras, su mayor error. La familia de Pamela, sin embargo, no aceptó las disculpas. Su madre respondió que aquellas palabras eran una burla para ella. Quello che chiedo da sempre è la giustizia. Giustizia vera e piena, senza sconti di pena. Durante el desarrollo del juicio, se revelaron los horrores que sufrió Pamela en el domicilio de Innocent en las horas previas a su fallecimiento. Detalles que resultaron inimaginables para la mayoría. Según la fiscalía, después de que Pamela consumiera heroína, el hombre agredió sexualmente a la joven. Sin embargo, no se conformó con este abuso brutal, sino que aprovechando su estado de indefensión, la sometió a un tormento aún mayor, comenzando a segmentar su cuerpo mientras aún estaba con vida. En su cruel relato, el fiscal explicó que Innocent comenzó cortándole un pie a Pamela por el puro placer de causarle sufrimiento. La joven finalmente falleció debido a una combinación de pérdida de sangre y asfixia. Basándose en las pesquisas, quedó demostrado que Innocent sabía cómo infligir dolor. Los registros de su teléfono celular revelaron imágenes de hombres nigerianos que habían sido sometidos a martirios similares.
Además, parecía que todo formaba parte de un plan premeditado, pues durante una conversación telefónica interceptada, Innocent le dijo a otro amigo que tenía que abusar sexualmente de una chica blanca. Según el testimonio de uno de los detectives, algunas partes del cuerpo de Pamela nunca fueron encontradas, y la policía sospechaba que el hombre las había devorado. En el tribunal se mostraron imágenes impactantes del cuerpo segmentado, mientras el comandante del reparto de investigación científica, que realizó el reconocimiento de la joven, afirmaba que nunca había visto un cadáver en tan mal estado. Las imágenes eran casi indescriptibles y fueron tan perturbadoras que el juicio se celebró a puertas cerradas. Solo estuvieron presentes los familiares de Pamela, los magistrados y algunos periodistas. Según uno de los reportes periodísticos, lo que hizo Innocent respondía a una especie de ritual de magia negra utilizado por la mafia nigeriana para afiliar a sus miembros o someterlos, especialmente a las jóvenes, que eran obligadas a prostituirse. El cuerpo de Pamela fue hallado en un estado horrendo. La cabeza, las manos y los pies estaban separados del resto, los ojos extremadamente abiertos y la lengua posicionada entre los dientes. Los muslos fueron deshuesados y faltaba alrededor del 20% de la piel. Sus genitales también habían sido mutilados, los fémures rotos y la columna vertebral partida en dos. No se encontró rastro alguno de al menos 5 litros de sangre y del cuello de Pamela, que nunca apareció. El miércoles 29 de mayo de 2019, el tribunal emitió su veredicto en una sala cargada de mucha tensión. Cuando Innocent fue condenado a la pena máxima, cadena perpetua, la sala estalló en murmullos, reflejando la mezcla de alivio y dolor que embargaba a los familiares de la joven. La victoria fue agridulce para los padres de Pamela, quienes, a pesar de la condena, tuvieron que enfrentar varias etapas judiciales adicionales, debido a las apelaciones presentadas por los abogados de Innocent. A las siguientes acciones judiciales, la madre de la chica se presentó con una franela que tenía la cruda imagen del cuerpo segmentado de su hija. Su mia figlia. Ci rendiamo conto? E gli si viene pure a chiedere all'imputato se vuole venire la prossima volta oppure no. Secondo me lui è obbligato a venire per quello che ha fatto. Deve stare qui. En octubre de 2020, la sentencia fue confirmada, pero la lucha legal continuó. En 2022, la Corte Suprema de Casación ratificó la condena, aunque solicitó más detalles sobre las circunstancias agravantes relacionadas con la violencia sexual. Finalmente, en enero de 2025, se realizó la última revisión del caso, y la Corte Suprema confirmó de manera definitiva la condena a cadena perpetua para Innocent. Nada más conocer el veredicto, la madre de Pamela afirmó que había estado esperando ese momento durante 6 largos años. Sin embargo, subrayó que su lucha no terminaba ahí. Anunció que seguiría luchando judicialmente para que se condenara a los 2 amigos de Innocent que fueron detenidos en un primer momento y luego liberados. Alessandra siempre estuvo convencida de que estos hombres ayudaron a perpetrar el crimen contra su hija. Según ella, hay 2 muestras de ADN cuya identidad aún no se había determinado, así como algunas conversaciones telefónicas en las que se afirmaba que ciertas personas estuvieron en la casa ese día. Además, había demasiados elementos que no cuadraban en la versión oficial. Para ella era claro que Innocent no actuó solo el fatídico 30 de enero, sino que recibió ayuda dentro del apartamento, o al menos fuera de él. Aunque reconoció la importancia de la sentencia, Alessandra manifestó que el dolor por la pérdida de su hija persistía y expresó su profundo pesar por el hecho de que Stefano, el padre de Pamela,
no viviera para ver al responsable finalmente tras las rejas. Trágicamente, Stefano falleció 6 meses antes de la sentencia definitiva. En marzo de 2025, Alessandra se reunió en prisión con Innocent. Tras el encuentro, compartió que estaba agradecida de haber mantenido la calma y la compostura al enfrentarse al hombre que había destruido su mundo. Este acto reflejó su incansable búsqueda de respuestas y su deseo de encontrar algo de paz tras la tragedia. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.